La personalidad. La mentira en el hombre es su personalidad, pero el hombre consciente requiere del equilibrio en su ser de su esencia y de su personalidad para entonces llegar a ser. Desde que un ser humano nace, aún desde el vientre materno y luego en su infancia, recibe impresiones que son grabadas en los rollos de las 3 partes y 2 sectores de sus 5 centros. Toda esta información grabada es la que crea la personalidad. Al nacer una entidad biológica como lo es un bebé, la que se manifiesta en este mundo es la esencia y el ser o cuerpo con sus 5 respectivos centros. La personalidad aún no existe, el ser le es innato a la esencia. La personalidad no le es innata sino ajena. La esencia es el hombre y a ésta le pertenece el destino marcado por la influencia de los cosmos superiores para su propio desarrollo. La personalidad en el hombre es todo aquello que ha venido de afuera y ha sido aprendido. Por tanto, no es de él, no le es propio sino prestado, tomado por imitación de todas partes y de infinidad de personas. Toda la información que una persona recibe desde su infancia, los esquemas y comportamientos mentales, ideologías, conceptos, ideas, opiniones, los esquemas emocionales, gustos, atracciones, quereres, depresiones, quejas, creencias, supersticiones, repulsiones, aversiones, ira, odios, rencores, así como esquemas y comportamientos físicos, tales movimientos, gestos, muecas, modo de sentarse, modo de caminar, modo de expresión oral y lenguaje. La educación familiar, toda la instrucción académica en sus diversos niveles y toda la cultura social constituyen en conjunto información de cómo debe la persona comportarse en cada situación. Y estas son simplemente unidades de información que el infante graba en todos los rollos de los sectores y partes de sus 5 centros. El infante la copia de los demás por imitación de los adultos y niños mayores y por la constante repetición de los esquemas mentales, emocionales y físicos, una y otra vez, hasta que quedan grabados en los centros de su ser. Y el niño al crecer los considera como esquemas propios. La imitación y repetición abarcan todos los pisos de la máquina y todos los 5 centros, al centro intelectual con conceptos e ideas, al centro emocional con estados de ánimo y sentimientos, al centro instintivo motriz con frases, aforismos, argot, gesticulación y movimientos. La imitación y repetición constante de lo que el infante percibe, mira y escucha, de los mayores que él, llena los centros de su máquina durante su crecimiento, formándose así la personalidad en el niño y sumiéndole en el estado de sueño o en el segundo estado de conciencia. De este modo, la esencia del niño cede paso a la fuerte y recién formada personalidad. Entonces toda esta información se manifiesta automática y mecánicamente como personalidad. Todo esto son las unidades de información. Todas estas unidades de información grabadas en los rollos de los centros crean patrones de conducta como los guiones de parlamentos que los actores utilizan en el teatro y el cine. A estas unidades de información se las ha denominado yoes. Tales unidades de información pueden ser correspondientes y correlativas en varios de los 5 centros con los que se crea asociaciones mecánicas entre estas unidades de información, formándose grupo de yoes. Estos pueden ser comprendidos como hábitos de los centros o posturas de cada centro. Estos grupos de yoes o grupos de unidades de información constituyen subpersonalidades que cumplen con las finalidades en la vida del hombre mecánico para las que fueron agrupadas por asociaciones en los 5 centros de la máquina humana
y estas subpersonalidades en su conjunto constituyen la personalidad del hombre mecánico. Se debe considerar a los yoes y las subpersonalidades como papeles, roles, parlamentos o guiones de cine. Las unidades de información o yoes y las subpersonalidades, así como la personalidad misma, nunca se las debe considerar como entidades con vida propia y autónoma, pues son tan solo información grabada en los centros. Mencionar esto lo considero necesario, pues hay grupos que han distorsionado la idea de los yoes, considerándolos como entidades vivientes y para colmo capaces de retornar de una a otra vida. Tal cosa no es real. Estas ideas distorsionadas son tan solo una nueva forma de sueño. Al morir el cuerpo planetario o cuerpo físico, la información grabada en los centros del cuerpo, la cual constituye la personalidad, desaparece. Ninguna unidad de información reencarna. La reencarnación y el retorno corresponden solo a la esencia. Otra distorsión que se ha presentado es la de la observación mecánica de las unidades de información, yoes, y de las subpersonalidades, en las que con una observación mecánica de su personalidad conocen algunos aspectos de esta. Pero en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, el hombre se identifica con sus unidades de información yoes y sus subpersonalidades y juega con ellas. Disfruta de la observación mecánica de la manifestación interior de estas subpersonalidades y de la expresión exterior de las mismas. Esta es una grave distorsión. La observación mecánica no sirve para nada en el trabajo. Únicamente la observación de sí mismo en los periodos de conciencia de sí mismo, por medio del recuerdo de sí mismo, es valedera para el estudio de sí mismo, el conocimiento de sí mismo en la etapa del despertar. El crecimiento de la esencia y de un yo unificado en los 3 pisos de la máquina para tener un centro de gravedad permanente en la conciencia de sí mismo, como producto del trabajo de la esencia en todos los pisos y centros del ser, y la posible construcción de los pisos superiores de la máquina, los cuerpos superiores, depende en conjunto de una aplicación justa de las herramientas de trabajo. Estas distorsiones deben ser cuidadosamente evitadas. Toda la información registrada en los centros debe ser utilizada por la esencia para su expresión integral y armónica a través de todas las partes constitutivas del ser en el tercer estado de conciencia, y nunca los diferentes aspectos de la información de la personalidad, con todas sus discordancias, deben expresarse en forma mecánica y autónoma de la conciencia de la esencia, como un automatismo de la parte motriz de cada uno de los centros. Las unidades de información, al manifestarse interiormente o expresarse exteriormente en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, solo manifiestan o expresan una infinitesimal parte del ser. Es apenas un minúsculo rollo de grabación de información, girando por reacción automática a una impresión que ha recibido, y que como estímulo exterior le obliga a responder, desgastando en el proceso una gran cantidad de energía que es emanada de uno o varios centros del ser hacia el exterior, pero nunca se expresa la totalidad del ser en el estado de vigilia. Es por esta razón que se dice que el hombre mecánico nunca es el mismo, pues la información que se expresa desde él es siempre limitada, fragmentaria, variable, y procedente de diversos rollos de los diferentes centros que en muchos casos no tienen relación entre ellos o tienen una relación por asociación automática o incluso hay discordancia entre estas unidades de información. El hombre dormido, mecánico, recibe una impresión. Entonces se identifica con la impresión recibida. Al no darse cuenta de sí mismo, automáticamente se activa y expresa un rollo del centro motriz, y el hombre reacciona a la impresión que ha recibido. Otra impresión llega a él, nueva identificación, y se expresa un rollo del centro intelectual, y ocurre una nueva reacción. Luego una tercera impresión causa que un rollo del centro emocional sea activado, produciendo una reacción emocional a la impresión que le ha estimulado.
Incluso a una impresión que el hombre mecánico reciba como estímulo, puede que un rollo de un centro sea activado cuando otro rollo de otro centro también sea activado. Esto indica que la impresión ha activado automáticamente dos centros. Esto es lo que se llama asociación mecánica de centros. Esta asociación mecánica forma grupos de unidades de información o subpersonalidades. Tal actividad mecánica de los centros causa un gran desgaste de energía de cada centro involucrado, la cual es emanada hacia el exterior del cuerpo. Es energía perdida. De esta forma, solo partes aisladas del hombre mecánico se expresan, pero nunca el hombre mecánico puede expresar todas las partes de su ser sincrónicamente y simultáneamente. Esto es así por causa del sueño psicológico e identificación del estado de vigilia. Estas reacciones automáticas de las unidades de información aisladas y sin conexión con el conjunto del ser generan el estado de apego e identificación con la impresión recibida como estímulo desde el exterior. La identificación puede ser dual, tanto identificación interna como identificación externa. La identificación interna es por causa de la consideración interior y la actividad automática de los centros, pensamientos e ideas automáticos, sentimientos automáticos, acciones y movimientos automáticos. Es decir, por los hábitos de los centros. La identificación externa sucede con todas las cosas, objetos, percepciones e impresiones que captan la atención del hombre psicológicamente dormido. Consideración interior significa el identificarse con las personas guardando de ellas rencores y renconcomios, preocupación malsana, duda y sospecha infundada por relación a otra persona, guardar las apariencias y vivir del que dirán, tener un gran canto interior, queja, lamento y deseo de venganza, por ser excesiva su hipersensibilidad a cualquier roce o choque que hiera su buena opinión de sí mismo, su orgullo y sus ideas de autoimportancia y vanidad. Estas dos clases de identificación ocurren por causa del automático y mal funcionamiento de la información grabada en los centros sin el darse cuenta de lo que ocurre en sí mismo. Evidente causa del sueño relativo o psicológico del estado de vigilia, el dormir de la esencia. Esto no significa que usted ha de permitir que lo menosprecien, ofendan, manipulen o agredan psicológica, verbal o físicamente. Usted debe defenderse y hacer que lo respeten. El trabajo de camino del hombre astuto solo pide de usted que su respuesta suave o enérgica sea consciente y que usted se dé cuenta de lo que sucede en todos los centros de su ser. Ahora bien, la información grabada en los rollos de los 5 centros se ha de indicar que también puede ser discordante, anacrónica, antagónica y contradictoria. Esto genera profundas contradicciones y conflictos en la expresión de la personalidad y su comportamiento e incluso perturba la salud física del hombre común. Expresado de otro modo, diré, un yo o unidad de información de un centro puede ser contradictorio con un yo o unidad de información de otro centro. De modo análogo, una subpersonalidad del hombre común puede ser contradictoria con la otra subpersonalidad. Todo esto le lleva al hombre mecánico a un conflicto mental y emocional, alterando el funcionamiento de los centros intelectual y emocional. Es así como se despilfarra en emanaciones la energía de esos centros. Tales conflictos psicológicos en algunos casos alteran el funcionamiento de los centros instintivo y motor, causando tics nerviosos y la somatización de estados patológicos. Este es el caso de algunos carcinomas. Los topes. Tales conflictos existentes en su personalidad por causa del antagonismo y contradicción entre grupos de unidades de información de varios centros, existen en todos los hombres mecánicos. Estos conflictos internos le impiden a la esencia del hombre mecánico librarse del sueño de la identificación en el segundo estado de conciencia o estado de vigilia, pues al sentir en él alguna contradicción,
Tal hecho le causa dolor y conflicto interno entre lo mental y lo emocional. Se da cuenta que detesta a quien más desea, que desea a quien más detesta. Para evitar estos conflictos internos por la recepción de información contradictoria, el niño desde temprana edad comienza a formar mecanismos de defensa que le impidan ver las contradicciones en él existentes por causa del conflicto interno que le generan estas unidades de información antagónicas y contradictorias que le suministran los adultos como educación y cultura. Estos mecanismos de defensa se denominan topes, y en un adulto normal son casi imposibles de franquear, pues estos topes le permiten tener una vida más fácil, separando uno de otro por muros casi impenetrables los sentimientos contradictorios, para nunca verlos juntos y a la vez, ni sentir el dolor de su incompatibilidad y contradicción. Todos los topes son formas de mentirse a sí mismo y a los demás, son formas de guardar la apariencia. Esta apariencia o esta gran mentira la desarrolla cada infante conforme observa contradicciones en la información y conducta que recibe de los adultos y niños mayores. El niño se defiende, separando sus pensamientos y emociones y mostrando solo aquella mentira que es aceptada por la mayoría. El objetivo del niño y el objetivo de todos los mecanismos de defensa o topes que se forman en el niño es el mismo: proteger del sufrimiento, aliviar el sufrimiento, evitar el rechazo, evitar el sentimiento de culpa o inadecuación. Aun cuando en el trabajo cada persona debe buscar sus propios mecanismos de defensa o topes en sí mismo, por medio de la observación de sí durante el recuerdo de sí, expongo aquí algunos de estos topes. A. La mentira y la apariencia. Estos son modos de quedar bien con los demás u obtener un beneficio, lo cual incluye la omisión de la verdad a favor de la opinión de la mayoría. B. La supresión de impulsos y deseos inaceptables por la opinión de la mayoría y por el deseo de ser aceptado por la mayoría. C. Reacción por frustración. Cuando los deseos, ideas, conocimientos y creencias que un individuo tuvo no satisficieron sus expectativas, rechazará su creencia o ideología y reaccionará vivamente contra toda idea o creencia que se fundamente en aquello que ha sido ya rechazado. D. Compartimentalización de impulsos y deseos no aceptables socialmente. Ocurre cuando dos impulsos, deseos o sentimientos que son opuestos y antagónicos son guardados en partes diferentes de la psiquis. De este modo solo se experimenta un solo sentimiento a la vez, y nunca ambos sentimientos o deseos a la vez. De este modo se evita el dolor. Esta disociación, si se acrecienta, puede llevar a una división de la personalidad en doble personalidad. E. Proyección. Es el investimento que se hace de aquellas personas que son culpabilizadas de los impulsos, emociones, deseos no aceptables y negativos manifestados en el individuo que las proyecta. Es culpabilizar a los demás de los impulsos, pensamientos y emociones negativos que surgen en uno. Esto distorsiona la percepción de la realidad. F. Culpabilidad. Es lo opuesto a la proyección. En este caso el niño desarrolló la tendencia a sentirse culpable de todo lo malo que le suceda tanto a él mismo como a cualquier otra persona de su entorno con la que tenga un vínculo afectivo. Puede ser que la madre o el padre le hayan hecho sentir al niño culpable de los problemas individuales de cada uno de ellos, o de sus problemas en su relación de pareja. Entonces el niño aprendió a ser bueno con todos para evitar el dolor y el rechazo. Este mecanismo de defensa puede llevar a un adulto a ser demasiado condescendiente, amable y sumiso para con los demás. Será, para los demás, muy fácil de manipular dañinamente. Negativamente, esta situación le puede llevar a la depresión y al suicidio. Si acaso lo canaliza en forma apenas aceptable, es posible que este sentimiento de culpabilidad e inadecuación le lleve a la racionalización de los sentimientos y problemas propios y ajenos. Entonces, si en forma compulsiva tratará de dar consejos a los demás,
para así sentirse mejor consigo mismo e incluso olvidar sus propios problemas ocupándose de los problemas ajenos. Esta es una forma de evasión de la vida real. G. Regresión. Es el mecanismo por el cual un sujeto retorna a las estructuras psicológicas y de conducta que su personalidad tuvo edades inferiores a su edad cronológica. Incluso el sujeto puede retornar a edades infantiles. H. Represión. Es un bloqueo total, mental y emocional de un suceso que causó mucho dolor. Este suceso es bloqueado en la memoria, pues puede ser muy dañino para el individuo volver a vivirlo o experimentarlo. Si el material o información grabado en la memoria bloqueada es mucho o son diversos bloqueos muy fuertes con alto contenido emocional, entonces esto puede escindir la psiquis de modo tal que genere doble personalidad e incluso personalidades múltiples. Por esta razón, los topes o mecanismos de defensa son los mayores sostenedores del estado de sueño psicológico e identificación del segundo estado de conciencia o estado de vigilia en el que vive el hombre mecánico, pues los topes o mecanismos de defensa le evitan ver sus contradicciones y sentir el dolor que le causaría darse cuenta y sentir tales contradicciones en sí mismo. Estos topes mantienen al hombre sumido en el sueño psicológico y evitan para él el potencial peligro de un súbito despertar de su esencia a la conciencia de sí misma. El peligro de un súbito darse cuenta de sí mismo. Es de este modo como la personalidad domina la esencia. Este proceso debe ser invertido por medio de los métodos de trabajo. Tales mecanismos de defensa o topes han de ser primero estudiados y segundo destruidos según el trabajo sobre sí mismo. Estos mecanismos de defensa o topes constituyen un óbice para el despertar de la esencia y su crecimiento, por lo cual en el trabajo se han de estudiar con atención y conciencia todas las sensaciones y sentimientos de contradicción que generen sufrimientos mentales y emocionales. Así, el hombre mecánico nunca posee unidad interior. En sí mismo nunca es uno, es un conjunto amorfo de unidades de información, yoes, que se superponen en niveles dando origen a las subpersonalidades y en conjunto a la personalidad general del tipo de hombre que sea, según el centro activo. En todos los hombres mecánicos el centro activo en un piso de la máquina es el centro que tiene mayor cantidad de información grabada en él. Este centro se constituirá en el centro de gravedad de la personalidad y generará un tipo de hombre específico, limitado y unilateral. Dado que la máquina del hombre posee 3 pisos, existe el hecho real de 3 octavas de hombres diferentes. La octava del hombre Do-1, la octava del hombre Re-2 y la octava del hombre Mi-3. El hombre Do-1, en los que cualquiera de los 3 centros del primer piso de la máquina puede ser el dominante y centro de gravedad de la personalidad. No es justo el uso del término hombre práctico para denotar al hombre Do-1. El término justo para denominar a este hombre es el de hombre sensorial, hombre que vive en el puro sentir. Si el centro motor es el que ha grabado un mayor número de impresiones e informaciones, este será su centro activo. Este será el centro de gravedad de la personalidad, para quien su cuerpo, las sensaciones y actividades físicas serán lo que más le satisfaga. Será un hombre al que la actividad física le será agradable. Si el centro instintivo es el centro de gravedad por poseer más información, este será el centro de gravedad de la personalidad. Entonces, este será un hombre que disfrutará de los placeres de comer, beber y reposar. Será flojo y holgazán, un sibarita. Si el centro sexual es el centro de gravedad de la personalidad, entonces este tipo de hombre, Do-1, será un libidinoso y lascivo, el cual vivirá exclusivamente en pos del placer sexual. Esto le puede llevar a que incluso se degenere sexualmente hasta realizar actividades contranaturales como actos sexuales con animales, actos sadomasoquistas y relaciones homosexuales, convirtiéndose por tanto en un auténtico psicótico sexual. Estas son las 3 octavas del hombre Do-1 u hombre sensorial.
En ninguno de estos tres tipos de hombre Do1 la razón es fuerte, ni la emoción. En todos los tres casos de las octavas de hombre sensorial Do1 y con relación al trabajo, este tipo de hombre ha de ser conducido, dirigido y empujado. De lo contrario, muy poco o nada se logrará de él. El hombre Re2. Si el centro activo es el centro emocional por una mayor cantidad de información grabada en él, entonces es el centro emocional el cual está ubicado en el segundo piso de la máquina, el que desarrollará una personalidad. A este tipo de personalidad le agradará el arte en todas sus diversas facetas: poesía, canto, música, danza, dibujo, pintura, dramaturgia, diseño, estética, etc., así como la religiosidad y el misticismo. El centro magnético formado en la personalidad durante la niñez y adolescencia del hombre mecánico por la acumulación de información y sentimientos de las influencias B. Es el que puede acercar al hombre mecánico al trabajo, y este centro magnético se encuentra grabado en las partes intelectual y emocional del sector positivo del centro emocional. La acción del centro magnético será emotiva en función de las influencias B, generando un gusto por todo lo místico, oculto y misterioso, que posiblemente le pueden acercar a la aceptación de las influencias C, pero nada garantiza que las reconozca o acepte. Esta es la personalidad de la octava del hombre R2, el hombre emocional. El lado negativo del hombre emocional es la credulidad, la superstición, el fanatismo. El raciocinio no es fuerte en él, así como tampoco lo es la actividad corporal, tal como el esfuerzo físico. Este hombre trabajará en sí mismo según las ideas y métodos de trabajo si se le alienta, y anima emocionalmente, y solo si le agrada el trabajo. Caso contrario, nada se obtendrá de él. El hombre Mi3. Si el centro que tiene mayor cantidad de información es el centro intelectual, este centro es el que se constituiría como eje o centro de gravedad de la personalidad. Este se constituirá en el centro activo en el ser y por tanto desarrollará una personalidad intelectual, racional, lógica, discriminativa, analítica, crítica y escéptica. Este es el hombre que pide pruebas para todo y por todo. Tesis, antítesis, síntesis. La octava de este tipo de hombre nunca aceptará creer en casi nada. Esta es la octava del hombre intelectual, el hombre Mi3. Este tipo de hombre mecánico, dormido y unilateral se encuentra frente al intervalo Mi-Fa, que le separa del hombre equilibrado y consciente, Fa4, y este hombre Mi3 es el único de los tres tipos de hombres mecánicos que tiene para sí mismo alguna posibilidad de darse cuenta de hallarse frente al intervalo que lo separa del hombre Fa4. Pero esta posibilidad no garantiza nada. Quizás nunca se dé cuenta de la ubicación del intervalo Mi-Fa. Quizás no perciba cuál es la característica de este intervalo y así quizás nunca busque ni ubique los datos y métodos necesarios para cruzar el intervalo. Pero si este hombre Mi3 es capaz de darse cuenta de la existencia del intervalo Mi-Fa y de cuál es la característica de este intervalo, entonces él es el único de los tres tipos de hombres mecánicos que puede trazar un plan de acción para obtener los datos y métodos necesarios para su despertar y de ese modo trabajar sobre sí mismo para mutar en un hombre equilibrado, el hombre Fa4. Mas para esto ha de estar dispuesto a hacer esfuerzos y sacrificios conscientes y voluntarios para equilibrar todos los centros, su musculatura, centro motor, su sentimiento, centro emocional, con su hasta ahora activo y unilateral pensamiento o centro intelectual. Estas son las tres octavas de tipos de personalidad de los hombres mecánicos y así está constituida la humanidad toda. En ellos, la personalidad es el elemento activo. Son seres automáticos que reaccionan a todo y moran en el sueño psicológico creado por su propia y desequilibrada personalidad. En la personalidad están contenidos todos los obstáculos para el despertar de la esencia y su posible crecimiento. Así la esencia se constituye en ellos como el elemento pasivo y se reduce el nivel de conciencia.
Se debe recordar que todo aquello que es bueno para la personalidad es siempre malo para la esencia, en tanto la esencia sea pasiva y en consecuencia se viva en el estado de conciencia de vigilia. De este modo, el hombre mecánico se constituye como un ser desequilibrado y esclavo de sí mismo y de los demás. Es esclavo tanto interior como exteriormente. Pero no puede hacer nada, no puede escapar de su esclavitud, pues él mismo carece de conciencia de su esclavitud y dependencia. Está sujeto a leyes generales, al destino general y a influencias cósmicas que mantienen su estado para fines propios en la economía y alimentación de la naturaleza y el cosmos. Pero el hombre, en su dormir perpetuo del sueño psicológico, no ve ni comprende nada de esto. Tal es el modo en que los crea la naturaleza en la etapa natural del hombre. En el trabajo sobre sí mismo, una etapa importante es aquella en que un hombre, por medio del recuerdo de sí mismo y por la observación de sí mismo, empieza a darse cuenta y a discriminar entre aquello que proviene de su personalidad y aquello que proviene de su esencia. Para lograr esto debe plantearse una lucha contra sus hábitos, costumbres, creencias, una lucha contra las unidades de información existentes en los centros. Solo una lucha entre su sí y su no interior le permitirá despertar, estudiarse y conocerse. Una lucha entre su esencia y su personalidad le permitirá llegar a despertar, morir y nacer a una nueva evolución de la esencia y del ser. Para esto ha de oponerse a los pensamientos mecánicos negativos, todas las ideas de trabajo y pensamientos positivos. Ha de oponer a los sentimientos negativos aquellos sentimientos positivos y el sentimiento por su meta personal en el trabajo. A su dormir en el sueño ha de oponer su recuerdo de sí mismo y el darse cuenta de sí mismo. A su disgregación interior ha de oponer su deseo de llegar a ser. El hombre solo podría llegar a escapar de su esclavitud si llegase a despertar de su sueño, pero el despertar requiere de un esfuerzo de trabajo y ningún hombre quiere esforzarse, menos aún trabajar sobre sí mismos. Solo con el despertar se puede llegar a morir a la mecanicidad y negatividad que ha sido grabada en los centros del ser, para así lograr de sus centros la armonía y simultaneidad como hombre equilibrado Fa 4. Es únicamente a partir de ese momento que se podrá nacer a un crecimiento de la esencia y del ser. Él existe, el hombre Fa 4. Este es el hombre que por medio de un trabajo de grupo o trabajo de escuela ha logrado el tercer estado de conciencia o conciencia de sí mismo permanente. Su esencia ha despertado y ha logrado equilibrar sus 5 centros, pudiendo así ser más permeable a las influencias de los cosmos superiores, cosmos Fa 24 y cosmos Sol 12, y de los centros superiores, centro emocional superior y centro intelectual superior. Por tanto, la personalidad nunca debe llegar a dominar a la esencia, sino que la esencia es la que debe utilizar en el tercer estado de conciencia la información grabada en los centros, nulificando la actividad mecánica de los centros en reacción a los estímulos exteriores de las impresiones que recibe en el segundo estado de conciencia.